Saludos jóvenes. Con este video vamos a concluir las clases de vísceras abdominales. En esta última parte que vamos a hablar sobre el páncreas, vamos a hablar sobre el vaso, vamos a hablar también sobre los riñones y parte de la médula, de la glándula suprarrenal, pues voy a excluir un poco la parte de microanatomía, tal vez solo vamos a hablar un poco sobre el páncreas. Y lo demás pues lo voy a dejar así porque no es mayor cosa. Ya tendrán la oportunidad de, por ejemplo, en inmunología, hablar mucho sobre el vaso. Y en parte pues se habla mucho de la parte histológica por las funciones de la pulpa roja, la pulpa blanca, que son partes del parénquima y del estroma del vaso. Que es un órgano pues que tiene mucho que ver con el sistema inmunológico y también es un órgano que además de tener destrucción de sangre, pues también tiene la capacidad de producirla y es un reservorio. Pero bueno, dejo eso para la parte cuando ya estemos hablando sobre el vaso. Entonces, como les decía, voy a dejarlo más que todo a la parte macroscópica y solo quedaría pendiente la clase de órganos genitales y hasta ahí serían las clases para el parcial del próximo miércoles. Para el próximo miércoles, en estos futuros días les voy a decir la hora exacta en la cual vamos a realizar este examen. Creería que sería en horas de la mañana. 10 de la mañana pudiera ser la hora estipulada para hacer este examen. Bueno, entonces pues comencemos. Vamos a ver pues sobre páncreas. Recuerden que el día domingo está programado el examen corto de la clase de esófago y estómago. Sí, esa creo que es la clase. Entonces, yo todavía quería realizarles el corto de intestinos, pero pues debido a solicitud de ustedes mismos, pues tuvimos que cambiar el examen para el día domingo. Espero pues que las actividades que tienen pendientes, evaluaciones que tienen para este día sábado, pues les vaya muy bien. Vea que salgan bien en las evaluaciones, que vayan bien en las demás. Ojalá no estén con exámenes de reposición. Desde ya les digo que reposición de anatomía pues sería al venir en la primera semana, al venir de la vacación, pues sería el examen de reposición. Y bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar pues sobre el páncreas. Permítanme. Bueno, el páncreas, pues como ustedes pueden ver, es una glándula. Es una glándula que está en el retroperitoneo. Él se ubica pues de manera horizontal, por decir así. Es una glándula larga, ¿verdad? Plana y larga, como que fuera una hoja. Que se encuentra pues ubicado en la parte posterior del estómago. También pues tiene cierta ubicación pues por detrás del duodeno y también en cierta medida pues del intestino grueso, del colon transverso. En esa zona pues ubicamos al páncreas. ¿Cómo funciona el páncreas? Pues ya sabemos que tiene una función exócrina que tiene que ver con la digestión y una endocrina que tiene que ver pues con la regulación de los carbohidratos, de los azúcares en el cuerpo, aunque tiene otras funciones, pero las que más más importancia pudiéramos decir son esas, la regulación pues de los carbohidratos. Es una glándula que por su ubicación es un verdadero reto a la hora de la cirugía. Es una glándula que raras veces se complica o raras veces presenta en sí una patología, pero cuando aparece una situación en el páncreas es altamente complicada y podemos decir que mortal. El dolor, bueno, el síntoma principal, vea, de una pancreatitis, vea, ya sea de cualquier etiología, pudiera ser obstructiva, pudiera ser infecciosa o pudiera ser un cáncer, pues es un dolor que lo ubicamos, como ustedes pueden verlo aquí. Es un dolor que se ubica tanto en el cuadrante superior izquierdo como también en el epigastrio. Puede
puede alcanzar al mesogastrio y también puede alcanzar al cuadrante superior. No, cuadrantes no, estoy mezclando, son regiones. La región del hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo principalmente y epigastrio. Esas son las zonas normales, habituales, donde aparece el dolor de la pancreatitis. Cuadrante, hipocondrio izquierdo y epigastrio. Pero podemos encontrarlo también en el mesogastrio y en el hipocondrio derecho. Entonces, podemos decir que el problema es que el dolor de la pancreatitis es similar al dolor que puede haber, por ejemplo, en una gastritis. O también puede ser similar al dolor de una colecistitis o una patología de la vesícula biliar. Entonces, aún la misma colitis puede simular el dolor puede confundirnos en el dolor de la pancreatitis por la ubicación. Por eso, muchas veces, el diagnóstico de pancreatitis se logra por descarte. O sea, la sintomatología del paciente es un abdomen agudo, así le llamamos, es un dolor en el abdomen, localizado en esas regiones que les decía, epigastrio, hipocondrio izquierdo, pero podría estar relacionado con el hipocondrio derecho y con el mesogastrio. Entonces, empieza uno a descartar colitis, gastritis, colecistitis, o sea, en una forma de ir de lo más sencillo a lo más complejo. Pero lastimosamente, el problema del páncreas puede empeorar en cuestión de minutos. Entonces, es una situación pues que se desencadena, por ejemplo, a la hora de comer o beber, tal vez tomar algún alimento que sea rico en grasa. Es la misma sintomatología que también ocurre cuando tenemos un problema de colecistitis. Entonces, por la presentación, la ubicación, es un diagnóstico que se llega al irlo descartando, al ir descartando las otras patologías que son más frecuentes. Pero el tiempo que nos tardamos en diagnosticarlo puede ser crucial en la sobrevida del paciente. Entonces, podemos decir pues que el problema es porque, por ejemplo, en una obstrucción, es porque las mismas enzimas digestivas, tal cual ocurre con la gastritis en el estómago, estas enzimas digestivas comienzan a digerir al mismo páncreas. Y eso provoca una inflamación que ¿cómo se dice? Se registra en la cápsula, que ya vamos a hablar un poco de la cápsula, que es tejido conjuntivo, tejido conectivo, y esta pues se inflama y esa es la causa del dolor. La tasa de mortalidad por un problema del páncreas, o sea, una complicación en el páncreas, es del 86%. Es muy alta. Entonces el diagnóstico es crucial. Aquí nos tenemos que apoyar tanto con la medición de enzimas, ¿verdad? A nivel de pruebas de sangre, pruebas de laboratorio y las ¿cómo se llama? Y los exámenes de gabinete, una ultrasonografía y pues lo mejor, una resonancia magnética. Bueno, entonces pues decimos que el páncreas pues como función pues es una glándula, tiene más o menos, mide unos 25 centímetros de largo, tiene unos 5 centímetros de ancho más o menos y digamos que de grosor tiene 1 a 2 centímetros. Como les decía, forma de una hoja más o menos. ¿Cuánto pesa? Pesa aproximadamente 150 gramos, más o menos, ¿verdad? 150 gramos. Y como les decía, se sitúa en la parte posterior del cuerpo, o sea, por detrás del peritoneo, por detrás o abajo, podríamos decir, del peritoneo. En él pues se reconocen cuatro partes, lo que conocemos como ¿cómo se llama? La cabeza. Permítanme, han activado el puntero. Lo que conocemos como la cabeza del páncreas, el proceso uncinado o unciforme del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. La cola del páncreas ya está relacionado y muy cerca pues tanto del riñón izquierdo, y el vaso. Entonces,
decimos pues que el páncreas es una glándula con doble función. Una función que se encarga de secretar jugos digestivos, que son las enzimas pancreáticas, y esa es la función exócrina, y una función donde se encarga de producir hormonas, que es la función endocrina. Y las principales hormonas que él secreta, pues la insulina, el glucagón, el polipéptido pancreático también, pero de importancia o de relevancia la insulina y el glucagón, que eso pues en una parte por allá, en una clase por allá de estómago, hablamos de que había una sustancia que estimulaba a los islotes de Langerhans, que son parte de la histología del páncreas, células especializadas que encontramos en el páncreas que se encargan de elaborar pues la insulina. Sigamos. Esto es el páncreas. La distribución del páncreas es a modo de lóbulos, como lo vemos aquí, como que fuera un montón de chibolitas. Quiero ver si puedo ampliar esto que vemos acá. Entonces lo vemos como lobulado, tiene un montón de lobulillos, como que estuviéramos viendo más o menos, no quiero que vayan a pensar que así es, como si fuera una mazorca, ¿verdad? Así se le ve al páncreas, pero una mazorca bien llena, ¿verdad? Entonces así se ve más o menos el páncreas, es lobulado. Entonces esas estructuras chibolosas, por decir así, son los lóbulos, ¿verdad? En sí, pues el páncreas tiene una cápsula de tejido conjuntivo. Todo esto está envuelto en una cápsula. Es una envoltura que él tiene. Esa envoltura es la que forma los tabiques. Esos tabiques son los que le dan la forma lobulada al páncreas. Y eso, así es como se subdivide pues, en los lóbulos, gracias al tejido conjuntivo que tapiza a toda la estructura del páncreas. A la vez, en esa cápsula es donde transcurre la irrigación y la inervación propia pues del páncreas. Además, en esa misma estructura de tabiques es donde se distribuyen los conductos, porque existen unos conductillos que van a desembocar en el conducto pancreático común, que es el que conocemos, que es estos conductillos. Estos son los conductillos. Toda la producción del páncreas, de cada una de los lóbulos, porque son las estructuras, ¿cómo se llama? Las unidades funcionales. Entonces, ellas pues tienen su producción y a través de estos conductillos hacen que desemboquen en el conducto principal de páncreas, que es el conducto de Wirsung. Además, hay un conducto extra, ¿verdad? Que es el conducto de Santorini. Este conducto del páncreas de Wirsung es el que desemboca directamente pues en el colédoco, y ya juntos es que conforman lo que conocemos como la ampolla de Vater. Esta ampolla de Vater desemboca en la papila mayor del duodeno, y en él pues es donde encontramos perdón, el esfínter de Oddi, que es el que regula la secreción o la excreción de las sustancias propias tanto del colédoco como del páncreas. Algo que tener que tener muy en cuenta, no es que se mezclan, eso sí se van a mezclar ya en el trabajo dentro del duodeno, es verdad, pero cada uno tiene sus esfínteres específicos. El conducto del páncreas tiene un esfínter específico, y el conducto del colédoco también tiene su esfínter específico, y de acuerdo a la necesidad, al estímulo, al sistema neuroentérico, al sistema nervioso parasimpático, es como estos van a abrir o cerrar para poder excretar o para poder vertir sus contenidos, o la necesidad tanto de bilis, ¿verdad? Que viene de los conductos hepáticos, bueno, que viene ya sea cístico o conductos hepáticos que forman el colédoco, o las enzimas digestivas que provienen del páncreas. Eso quiero que quede claro. No es que a este nivel se mezclen, no, ni es que están ambos liberando o tirando sus sustancias hacia el duodeno sin que éste las pida. No, tiene que haber un estímulo. Por ejemplo, el estímulo para la producción de la insulina proviene desde el propio estómago.
pregunta de examen es en qué parte del estómago es donde donde se libera ese estímulo. Entonces, para que tengamos una idea. Entonces, aquí estamos hablando de las partes para que lo veamos bien: la cabeza, el proceso uncinado, el cuerpo y la cola. Y nos da un poquito la idea de la ubicación pues del páncreas. El proceso uncinado del páncreas junto con su cabeza son los que están alojados o su forma se debe a la curvatura o a la forma en C en que está dispuesto pues el duodeno, la primera porción del intestino. Aquí tenemos la flexura del duodeno, el ángulo de Treitz, donde está también el ligamento de Treitz. Entonces, toda esa producción pues del páncreas se va pues por los conductos conductos de Wilson. ¿Qué más podemos decir? Bueno, las secreciones, ya dijimos, son endocrinas y exócrinas. Los componentes pues endocrinos son los que se conocen como los islotes de Langerhans. Esos son los componentes, o esos son los encargados de producir la secreción endocrina, que son la insulina. Estos islotes de Langerhans, estos están dispuestos entre los acinos, secretores exócrinos. La forma de distribución al interior del páncreas, dentro de los lóbulos, es en forma de acinos. Ya más o menos hablamos o medio lo explicamos en la distribución de los acinos hepáticos. Pues así también el páncreas tiene esa distribución en acinos. Pero la mayoría son como se llama, acinos, o son principalmente células excretoras, o sea, las que producen las enzimas digestivas. Los de Langerhans se encuentran en medio, pero estoy avanzando. Hay una diapositiva más adelante donde les explico eso pues de la mejor manera. Entonces, para que ubiquemos el páncreas como está. Aquí está el páncreas en esta zona con sus partes, ¿verdad? Del páncreas. Aquí nos pone cuello. Fíjense que las partes realmente del páncreas que más se utilizamos pues como subdivisión pues es la cabeza, el proceso uncinado, el cuerpo y la cola. Cuello es muy poco, así que yo me quedo con 4 partes del páncreas, aunque sí la literatura, por ejemplo, esta es de la literatura que ustedes utilizan. Entonces aquí nos habla del cuello y no lo vamos a denegar. Entonces vemos la relación, de aquí ya estamos viendo prácticamente la relación pues del páncreas con las estructuras que están aledañas, con el duodeno, con los vasos sanguíneos en la parte posterior, los vasos sanguíneos principales, el riñón, aquí falta el vaso, ¿verdad? Entonces, en esta zona de aquí, pues vemos el colon transverso, pues también tiene cierta relación. Sigamos. En base a las relaciones, pues veamos cómo cada una de estas estructuras, según pues la ubicación del páncreas, geográficamente hablando, tiene relaciones. Pues la cabeza, que es esta parte que estamos viendo acá, la cabeza pues tiene una relación con el duodeno, tiene una relación pues con el colédoco y tiene dentro de esta misma estructura de la cabeza se toma en cuenta pues el proceso uncinado como una sola estructura. Entonces tienen relación pues con estas que tenemos acá. Con el duodeno, funcionalmente, pues la estructura libre, por decir así, del conducto pancreático es prácticamente interna. O sea, no, perdón, ya me fui. El conducto pancreático en sí no es una estructura externa, sino que el conducto colédoco, ¿verdad? Hace una cierta introducción dentro de la estructura. No es que la perfora, sino que es que lo engloba, por decir así, en el desarrollo embriológico, engloba al conducto colédoco y, por decir, se aparente como que emerge por dentro del páncreas. Pero no es así, sino que es que lo envuelve. El conducto colédoco nunca penetra al páncreas, nunca tiene contacto con la estructura interna del páncreas. Eso es lo que quiero explicar.
Entonces, el aparenta como que emerge desde dentro del páncreas, pero no es así. Lo que sí es que el conducto pancreático se une al conducto colédoco, y cuando se une es que conforman la estructura que se conoce como la ampolla de Vater, que ya lo repetí muchas veces y espero que eso no se vaya a olvidar. Además, para favorecer la excreción, ¿verdad?, de las enzimas pancreáticas, verterlas al interior del duodeno, hay un conducto accesorio que no es que viene de una parte extra o que viene de otra situación diferente al conducto pancreático principal, sino que se ramifica desde el conducto pancreático principal y genera pues el conducto de Santorini o conducto pancreático menor, o accesorio, ¿no?, según la literatura. Por eso mejor se les ponen los nombres: conducto de Wilson, conducto de Santorini. Entonces, este conducto de Santorini, desemboca en la papila duodenal menor y viene a ser un colaborador a la hora de la excreción de las enzimas pancreáticas al interior pues de la segunda porción, del duodeno. El cuello, ¿verdad?, que viene a ser más parte del proceso uncinado y parte de del cuerpo del páncreas, tiene relación directa con la vena porta, ¿verdad?, porque es directa, porque tiene contacto inmediato con la vena porta, pero además tiene una ¿cómo se llama? Tiene una relación también pues con los vasos sanguíneos, con la vena cava y con la vena y la arteria aorta, pero no es una relación directa. Directamente se relaciona con me fue la diapositiva. Directamente pues se relaciona con la vena porta en la porción posterior. Hoy sí. El páncreas pues presenta tres caras: una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior. Una cara anterior está en contacto directo con la pared posterior del estómago o con la parte posterior del cuerpo del estómago. También tiene una relación con el duodeno y cierta, aunque muy escasa, con el peritoneo, pero con el aumento menor, ¿verdad? No es con el peritoneo, sino con una de las extensiones del peritoneo, o sea, con el aumento menor. Es bien poca la comunicación, pero sí ahí se encuentra. Luego tenemos una posterior, que es principalmente pues con la vena porta, como ya lo vimos, la cara, ¿verdad? La otra cara, la cara posterior. Y la inferior pues tiene relación con el ¿cómo se llama? Con el se me fue. Con el colon transverso y con la porción ascendente del duodeno. En la cola del páncreas, que esta es la cola del páncreas, ahí es donde encontramos también una estructura derivada del peritoneo, que es el ligamento espleno-renal. Ese ligamento espleno-renal no es para fijar al riñón, ¿verdad? No, sino que es para fijar al páncreas. Esa es la función real del ligamento espleno-renal, para mantenerlo. Acuérdense que los ligamentos en las estructuras viscerales principalmente es para fijarlos, o sea, para que se mantengan en una posición estándar, por decir así, en una situación permanente, en una posición permanente. Para eso es, porque estas estructuras están, por decir así, libres dentro de la cavidad abdominal. O sea, los intestinos, por ejemplo, tienen cierta libertad, a pesar de estar unidos, ¿verdad?, a la pared posterior por los mesenterios, mesocolon transverso, sigmoides, mesoapéndice, tienen una fijación posterior. Anteriormente tienen cierta movilidad, pero hay estructuras que no se pueden dar ese lujo, y en esas encontramos, por ejemplo, al estómago, que tiene también varios ligamentos, y al páncreas también. Entonces, son estructuras que deben estar fijas para no entorpecer su funcionamiento. Por ejemplo, en la cola del páncreas es donde se inicia
Ahí es donde inicia el conducto de Wilson. Si este conducto, por decir así, por ser una estructura alargada, esta estructura se doblara, se plegara, el conducto podría quedar con dificultad para su drenaje, o sea, para la libre vía, pues para el libre tránsito de la producción de enzimas pancreáticas. Entonces eso podría poner en dificultad a la circulación propia del páncreas y a su drenaje del páncreas. Y cuando digo drenaje no solo me refiero a venoso, o sea, cuando digo circulación yo englobo drenaje e irrigación. Me refiero más que todo al drenaje de su producción interna. Entonces, para eso es que tiene este ligamento, para poder mantenerse fijo y que no se vaya a plegar por movimientos bruscos, una caída, no sé, lo que sea. Entonces, ahí tenemos pues el ligamento espleno-renal. Relaciones, ya casi lo dije. Relaciones pues con el estómago, con el colon transverso, con la vena cava inferior, con la aorta, con los vasos renales, con la vena porta, con la vena esplénica, con el riñón izquierdo. Esas son las relaciones del páncreas. Relaciones peritoneales. Es, como decimos, una estructura pues que se encuentra en el retroperitoneo. O sea, en esta ubicación encontramos al páncreas. Específicamente en la zona conocida como la transcavidad de los epiplones o la cavidad omental, como lo vimos en la clase de peritoneo. Ahí es donde se encuentra pues el páncreas. Esa es su relación peritoneal, o sea, en la parte, está completamente posterior. Por eso la dificultad a la hora de la cirugía. Los cirujanos que realizan esta cirugía pues deben tener una pericia bastante alta para poder tener acceso hacia el páncreas y poder abordarlo de la mejor manera. Es bastante difícil. Además, la cirugía de páncreas más que todo es para problemas de cáncer, para hacer resecciones del páncreas. Hay unas, ¿cómo le llaman a esto? Hay unos protocolos quirúrgicos que están en desarrollo. No, ya los están utilizando en otros países, donde en problemas de pancreatitis, o sea, una situación, por ejemplo, infecciosa, o tal vez secundario a una obstrucción, se hacen resecciones de las estructuras dañadas y se van haciendo cirugías de forma, ¿cómo le llaman? Ambulatorias, no ambulatorias, no, programadas. Se van haciendo cirugías de forma programada en las cuales se va, como por decir así, quitándole lo malo al páncreas. ¿Por qué? Porque sí se puede llegar a vivir sin páncreas, sí es verdad, sí se puede. Pero hay que, el paciente pues queda condenado a ¿cómo se llama? A la administración de insulina de forma exógena, las inyecciones de insulina. Pero también pues el paciente queda con graves problemas a la hora de la digestión. Que también existen enzimas, ¿verdad? De forma oral que se pueden tomar cada vez que se va a ingerir un alimento. Hay enzimas específicas que son pre-comida o después de la comida que se pueden dar, pero eso pues va a poner en detrimento la vida o la sobrevivencia del paciente a largo plazo. Entonces, en la manera de lo posible, pues se trata de mantener o de poder salvar pues esta estructura, porque es un peligro pues llegar a perderla. Con respecto, por ejemplo, a las obstrucciones obstructivas del páncreas, no es tanto una relación, bueno, si pudiera, ya se ha dado, son por ejemplo en los problemas de coledocolitiasis, o sea, cuando un cálculo, que principalmente son cálculos de pigmento que se formaron en el hígado y llegaron pues a la vesícula, estos cálculos de pigmento, que es por la ingesta excesiva de colesterol, de grasas, mejor dicho, de grasas saturadas, ellas pues forman las piedras, los cálculos, los litos, se llaman litos, no van a decir piedras nunca van a decir piedras en el hígado o piedras en la vesícula, se llaman litos. Estos litos pueden ser tan pequeños que introducirse dentro del conducto colédoco. Al introducirse en el conducto colédoco pueden dar una patología directa en
en la zona del hígado, en la zona de la vesícula, el paciente se pone amarillo, el paciente le duele ¿cómo se llama? El hipocondrio derecho, el mesogastrio, y es por una coledocolitiasis. Hay que hacer una pancreato radio, no sé qué, retrógrada, se llama CEPRE. Entonces, en esa cirugía lo que se hace, pues, por vía endoscópica, se introduce un endoscopio, el cual pues tiene la capacidad de poder llegar a liberar ese colédoco de esa obstrucción. Pero esa misma calculito puede viajar dentro del colédoco y llegar a obstruir ya a la entrada, ya específicamente en la ampolla de Vater, o enclavarse específicamente en el esfínter de Oddi. Y entonces nos va a dar una obstrucción no solo del colédoco, sino que también una obstrucción del páncreas. Y el páncreas, pues, él no deja de producir, porque el estímulo sigue llegando de la necesidad de las enzimas digestivas. El paciente sigue comiendo y el páncreas comienza a autodigerirse, y eso es una pancreatitis de tipo obstructiva. Cuando empieza a autodigerirse, comienza a haber pues producción de pus, y el paciente pues en ese momento pone en riesgo pues su pone en riesgo su vida. Vean. Permítanme. En relación a los conductos, que ya lo he venido explicando permítanme, ya perdí el puntero, aquí está. Ya lo he venido explicando anteriormente, pues hablamos de que los dos conductos, el principal y el accesorio. El Wirsum, que es el más largo, nace en la cola del páncreas, recorre toda la estructura del páncreas, y los diferentes conductos que se originan en los acinos van a desembocar directamente en el conducto principal, y son los que traen la excreción exócrina del páncreas. De este mismo pues se libera un conducto accesorio, que es el conducto de Santorini. Entonces en el término, por decir así, del conducto, el conducto de Wirsum pues se une al conducto colédoco, como lo podemos ver acá. Aquí se ve mejor, acá, y pues al unirse pues conforman lo que se llama la ampolla de Vater. En la parte distal de esta ampolla de Vater es donde vamos a encontrar un cúmulo de músculo liso, y ese es ese cúmulo de músculo funciona como, es un esfínter, y se llama pues el esfínter de Oddi. La ampolla pues desemboca en la papila duodenal mayor, ¿cómo se llama? Y en esa zona pues donde encontramos el esfínter de Oddi. Tenemos también el conducto accesorio, ¿verdad? Que es este que vemos acá, el conducto accesorio, y este va a desembocar en la papila duodenal menor. Sigamos. Aquí pues lo vemos mejor, más amplio. También se le llama como la ampolla hepatopancreática, ¿verdad? Es esta. Pero como les digo, en estos conductos, a nivel de estas estructuras, se usa el nombre, mejor dicho, pues de conducto de los nombres propios: ampolla de Vater, conducto de Santorini, conducto de Wirsum. Ahora bien, algo en lo que me había quedado un poco corto, y era porque no aparecía la diapositiva donde se ve. En esta diapositiva se puede ver muy bien cómo el conducto accesorio, vea, el conducto de Santorini, este que vemos acá, es un conducto que se libera desde el conducto de principal. Pero también este conducto tiene la función de recoger la secreción que se origina en la cabeza del páncreas, y aquí es donde se ve mejor, esta que vemos acá, en la cabeza del páncreas. Es lo normal o es lo habitual esta distribución, pero hay alguna
hay alguna cierta localización o ubicación del conducto principal que por la tortuosidad, por decir así, digamos que es por lo enrollado que pudiera ser el conducto, tiende el mismo, el principal, a que los conductillos que están en la cabeza del páncreas desemboquen directamente en el conducto principal. Pero eso es más raro, o sea, no es muy frecuente. Lo más frecuente es esto, que el conducto accesorio pues nos trae la secreción propia de la cabeza del páncreas y también tiene una colaboración del conducto principal de Wirsum, y pues es el conducto de Santorini, el cual pues desemboca en la papila menor del duodeno. Algo también que debo agregar es que este conducto accesorio viene a ser como un vestigio del desarrollo del páncreas, lo que les explicaba en base a la cabeza. Es más, hay una literatura que habla de que el esfínter accesorio, el conducto accesorio, este conducto de Santorini, puede no estar presente en algunas personas. Pero como estas son situaciones de que un anatomista lo dice, una literatura lo afirma, otra literatura lo pone en duda, entonces se maneja como estructuras que existen generalmente. Dos conductos, accesorio y principal, ¿verdad? Santorini y Wirsum. Pero sí es bueno saber pues de dónde se origina, perdón, de dónde traen la producción que ellos traen, de dónde la recogen. Eso sí es muy importante. Algo más que teníamos que agregar aquí. Una literatura habla de que presenta un esfínter también, pero no está del todo descrito, porque el que se maneja más pues es el esfínter de Oddi, ¿verdad? Eso sí se maneja más. El esfínter de Oddi es un esfínter que normalmente está cerrado. El esfínter de Oddi solo se abre pues cuando hay una comida o en un proceso de digestión, cuando el bolo alimenticio pues viene pasando por el estómago, ya está cerca digamos ya de la parte, ya está en el cuerpo del estómago, ya está en el antro del píloro, entonces se liberan estímulos como la colecistocinina, y esta pues hace que estimular al esfínter de Oddi para que se abra y puedan pasar pues las sales biliares o la bilis o las enzimas pues pancreáticas y hagan su trabajo. Además, no solamente tiene la función de abrir y permitir el paso de estas sales y de esta producción, ¿verdad?, que viene por el colédoco y el conducto de Wirsum, sino que también tiene la función de evitar el reflujo, porque pudiera darse el reflujo de sales o de jugos biliares y pancreáticos hacia el interior de la ampolla de váter. Entonces también tiene esa función el esfínter de Oddi. Hay algunos opiáceos que pueden provocar una excitación del conducto y mantenerlo abierto. Entonces provoca una patología a nivel intestinal porque se liberan jugos pancreáticos, jugos biliares, que comienzan a hacer autodigestión al interior del intestino sin que haya un alimento que lo esté estimulando. Perdón. Aquí está. Esto pues solo para que veamos un método de estudio, cómo se ve pues el conducto colédoco en esta zona, y el conducto hepático común, el conducto cístico. Esta es un estudio que se llama colangiografía transhepática percutánea. Esta es un estudio que se hace a través de la pared abdominal, donde se tiene acceso hacia el hígado, donde se introduce material de contraste para poder, por decir así, iluminar toda la estructura, poderlo ver. Este es un material de contraste que se ha inyectado y poderlo ver el transcurso, a ver si no hay una obstrucción, y la desembocadura del líquido de los jugos, tanto del páncreas, que está en esta zona de aquí, esto que vemos acá simulado, este es el páncreas, y la ampolla de váter, y por ende pues la desembocadura en el duodeno. Creo que en esta se ve mucho mejor. Aquí está. Estos son los dos estudios que existen.
Estos son los estudios de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Esta es la que más se utiliza hoy en día cuando estamos ante la sospecha de un problema ¿cómo se llama? Un problema de coledocolitiasis o de una obstrucción que se sospeche al interior o que está afectando al páncreas o que está afectando al colédoco a través de esto es una combinación. Esta es una combinación de procedimientos en el cual es una endoscopía gastrointestinal, que es la que utilizamos normalmente para ver cómo está el interior del estómago, y una radiografía. En esta pues se administra material de contraste para identificar una obstrucción en estos niveles o un mismo a este nivel. Entonces para eso sirve. Pero además, y por eso se utiliza más, esta es la percutánea. En esta pues se administra un material de contraste sobre el hígado y nos va a teñir pues toda la estructura del árbol biliar. Pero no nos funciona para poder hacer un procedimiento no solamente diagnóstico, sino que un procedimiento de tratamiento. Con la colangio se puede extraer la obstrucción que esté en el colédoco. Esa es la función, esa es la gran ventaja de esta. Es un procedimiento caro. Aquí en San Miguel pues solo hay un médico creo que lo realiza, pero realmente no es de confianza, así mejor lo digo, no es de confianza. Entonces, porque el problema de la cirugía es que no se puede hacer cirugía. No nos podemos quedar sin colédoco. Entonces, se trata al extremo de poder salvarlo. Entonces, por eso se hace este procedimiento. Este es un procedimiento prácticamente no abierto, pues es un procedimiento por las vías naturales, y bien realizado pues tiene una tasa de éxito muy alta. Entonces eso pues hace que el paciente pues pueda salvar su función pues intestinal y no condenarlo pues a la muerte. Entonces se hace pues a través en esta forma, y se puede extraer pues el cálculo o la estructura pues que esté tapando el colédoco. Inmediatamente puede ser que se extraiga o puede ser que se empuje, por decir así, aunque más que todo se extrae. Pueda también que al solucionarlo, digamos, al liberar la obstrucción, hay que operar inmediatamente al paciente, porque es por cálculo, ¿verdad? Extirpar por completo pues tanto el conducto cístico, todo esto, el conducto cístico con la vesícula biliar. Entonces son las dos formas, pero el más utilizado es la CEPRE, así se llama, es colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Y en pues es lo mismo, nada más que esto es a través de la piel, pero no nos da, esto es más que todo solo diagnóstico. Entonces aquí tenemos las dos funciones, aquí solamente es diagnóstico, para pues teñir, para poder contrastar el transporte de la bilis pues desde el hígado hasta la vesícula biliar y hasta el intestino. Para eso nos puede ayudar. No diagnostica lo mismo, obstrucciones, pero tiene mayor función la CEPRE. La irrigación pues, la irrigación del páncreas ya es gracias pues a las arterias pancreatoduodenales y las arterias esplénicas. Es la irrigación del páncreas. O sea que ahí tenemos colaboración, por ejemplo, de la hepática propia, vea, rama del tronco celíaco, con sus ramas pancreatoduodenal antero superior y la pancreatoduodenal póstero superior. Y también pues nos colabora pues la arteria esplénica con su rama pancreática inferior. Además, el páncreas recibe también irrigación, y esa no está aquí, de la mesentérica superior. Estas son gracias a la pancreática mayor y la pancreatoduodenal antero inferior y póstero inferior. Bueno, sí está, porque estoy diciendo las arterias pancreatoduodenales, pero hay que ver que son pancreatoduodenales antero superior y póstero superior. Estas son ramas de la pancreatoduodenal, que es
rama directa de la hepática propia, o sea, del tronco celíaco. Pero también tenemos las otras pancreatoduodenales, que son la anteroinferior y la posteroinferior. Y esta es rama de la mesentérica superior. ¿Ok? Drenaje linfático, pues los ganglios esplénicos, gástricos, mesentéricos y celíacos, que tiene que tener un buen drenaje también linfático a nivel del páncreas. Y la inervación, pues gracias al plexo celíaco. Es la inervación del plexo entérico, el plexo celíaco, que es propio pues del páncreas. Esto es lo que les hablaba de la distribución en acinos, ¿verdad? Del páncreas. Así está distribuido. Aquí estamos viendo un corte de este nivel. Este es parte del conducto intralobulillar. O sea, estoy hablando del conducto que va a desembocar. O sea, esto va a ir a desembocar en el conducto pancreático principal. Entonces, así es como este páncreas, ¿verdad? Esta es la función exócrina. Vamos a ver que está distribuido como es una glándula, ¿verdad? El páncreas se llama glándulas. A esta glándula se le llama túbulo acinar, porque su estructura es en base a acinos, o sea, a cúmulos de células y además de conductos, que es la forma en que ellos pues liberan su producción. Entonces, al día más o menos estamos produciendo 1 litro y medio casi de líquido. Es la producción, vea, del páncreas, 1.2 ml, no me acuerdo, 1.2 ml, algo así. Es el líquido, las enzimas pancreáticas, mejor dicho, la producción, ¿verdad? Es rica en bicarbonato, y esa producción pues es la que está rica también en proenzimas o enzimas digestivas. Un acino en sí, o sea, esta estructura está conformada por 40, 60 células acinares. Estas son los dos tipos de células que tenemos ahí. Las células acinares y las células centroacinares, es del páncreas exócrino. Esas son las células exócrinas, las que conforman pues las proenzimas pancreáticas. Entonces, estas pues ¿cómo se llama? Tenemos las centroacinares y las acinares. Las centroacinares son las que están ya en la desembocadura de cada uno de los conductos intercalares, que es los que llegan a cada uno de los acinos, estos que vemos acá. Entonces, que es donde inicia pues el sistema de conductos pancreáticos. Esta pues la presencia, ojo con este dato, la presencia de las células acinares, de las células centroacinares, es la característica distintiva de la porción exócrina de la glándula, porque en los islotes de Langerhans, que son las otras estructuras que están dentro del acino, no vamos a encontrar células centroacinares, y por ende tampoco vamos a encontrar túbulos o conductos intercalares. ¿Verdad? Entonces, las células acinares pues son estas, ¿verdad?, que tienen forma de triángulo o forma de pirámide, son las que producen las enzimas digestivas. Y las células centroacinares, estas son las que la liberan, o sea, las que están en los conductos, ¿verdad?, en los conductos intercalares. Estas son las que liberan la solución, ¿verdad?, que es rica en bicarbonato. O sea, la producción de las acinares, quienes ayudan a liberarla son las células centroacinares. Ahora, en el páncreas, ya hablando de la porción endocrina, pero siempre dentro de los acinos pancreáticos, vamos a encontrar las células un poco esféricas, que son conocidas como, estas estructuras o el cúmulo son los conocidos como los islotes de Langerhans. Es el cúmulo de células, ¿verdad?, que son células redondeadas más que todo. Todo esto es un tejido conjuntivo, ojo con eso. Entonces son los islotes de Langerhans, que estos están dispersos en el acino pancreático, o sea, en medio de las células, donde están los cúmulos de células productoras o células exócrinas. En medio están las células endócrinas, y ese cúmulo de células se conocen como islotes
de Langerhans. Y tiene el nombre de islotes porque están en medio, están separados, no están unidos, no están juntos, como pueden estar las otras células o los otros grupos o lobulillos de la función exócrina del páncreas. Cada islote del páncreas pues consta aproximadamente de 5 tipos de células, que son las que conforman pues el parénquima. Hay células beta, hay células alfa, hay células delta, hay delta 1, hay células G, y hay unas que se llaman P y P. Son 5 tipos de células. Realmente no se estudian así tan ¿cómo se llama? La función, no, como digamos la estructura, porque son muy difíciles de diferenciar de forma histológica o con estudios, ¿cómo le podemos? Habituales. Es un poco difícil de diferenciarlo, entonces se estudian como islotes, ¿verdad? Nada más que todo pues como islotes. Esa es la forma en que se estudian pues las células. Así se estudian. Pero había algo. Bueno, tal vez las más estudiadas, no de forma histológica, pero se ha podido determinar que, por ejemplo, la producción principal o la producción específica del glucagón es gracias a las células alfa. Esa es la producción específica de las células alfa, el glucagón, que es el que ayuda o es el estímulo, esa hormona que estimula la concentración de glucosa en la sangre. Y luego tenemos las células beta. Las células beta, su producción es la insulina, ¿verdad? Esa es la producción. O sea, el páncreas endocrino produce glucagón e insulina principalmente. Pero esto está a cargo de las células alfa, el glucagón, las células beta, la insulina. Entonces, mejor lo digo, las otras producciones son, además de la insulina y el glucagón, también tenemos la somatostatina, ¿verdad? Que tiene que ver con el crecimiento, el péptido intestinal vasoactivo, el polipéptido pancreático, la grelina y la amilina, ¿verdad? Es otra de las producciones pues de esta grelina. Ya tuvimos oportunidad de hablar, a ver si se acuerdan de cuál es la función de esta grelina y cuál otra les dije. La somatostatina, que tiene que ver con el crecimiento más que todo. La somatostatina la podemos encontrar en muchas partes del cuerpo, o sea, en el torrente sanguíneo. Pero uno de sus efectos o órganos diana, por ejemplo, es en el tálamo, ¿verdad? En el sistema límbico. Ahí tiene mucho que ver también con la inhibición de la hormona del crecimiento, la somatomedina. Entonces, por ahí va. Y bueno, con esto terminamos páncreas. Permítanme, quiero ver cómo voy con el tiempo. Tenemos 53 minutos. Bueno, voy a dejarla aquí. Voy a dejar la clase aquí y luego continuamos con lo que nos falta de vaso, riñones. Ya es poco. Quiero ver más o menos cuántas diapositivas nos faltan. Permítanme. Son 20 diapositivas que nos faltan. Bueno, nos quedamos hasta aquí ahorita, jóvenes, y seguimos pues con vaso y riñones para terminar esta clase, y solo nos quedamos después con órganos sexuales. Ok, jóvenes, quedamos así.